Mira, solamente ven a marcar, desarrollar, pero ya no reparten nada. Ya no repasen nada ya mañana. Ve nada más, marca tu material, todo. Ya agarra tu cuaderno, que repases ya nada de eso. Tiene que ir, ¿no? Ya, yo estaba divirtiendo, después no me digas que no me va a ver. Yo estaba divirtiendo nada más. Hazlo como una rutina pequeña, nomás pues, en la noche y revise, pero no estés ahí. No, pues. No, ya no, ya. Virtual pregunta que como César transforma. Sí. Tiene una pregunta. Ah, Car significa carro, hombre, significa Carmen, transforma. Acá de eso. pero ya lo... ¿Qué? Ah, ya. Bien, chicos, vamos a empezar entonces ahora sí. Por fin la última clase, ahora sí, adiós para siempre. Hasta nunca. Fin de fin. ¿Ya? Vamos a empezar entonces. A ver. Vamos con la pregunta 1. ¿Virtual se escucha bien? ¿Todo normal? Claudio, virtual, a ver. ¿Se escucha? ¿Virtual? ¿Todo tranqui? Sí, sí. Ya, listo. Empezamos. A ver. Ya, señores. Pregunta 1. ¿Tiene material, no? Fijas 2, pues, de las poblaciones celulares del cuerpo, así comienza. Ya, eso es, pues. Ya, ahora sí, pregunta 1 dice, de las poblaciones celulares del cuerpo no todas se renuevan, como por ejemplo las neuronas que se generan durante la etapa embrionaria y se conservan durante toda la vida adulta. Además de que no pueden ser reemplazadas, indique cuál es la explicación para que no se reproduzcan esas células nerviosas. A ver, ¿cuál es? ¿Por qué dedo? A ver, un notito. A ver, cuando las células se diferencian o se especializan, es porque han estado ¿en qué? G0, muy bien. Recuerda que el ciclo es G1, S, G2, fase M. La secuencia sería así. Ya, listo. Y hay células que pausan su ciclo. ¿En qué fase lo pausan? En la fase G0. Pero te estoy hablando en qué fase de acá. Ahora sí, en la fase G1. Al pausar su fase en G1, se da a entender que entran en una fase llamada G0, que le llaman fase de reposo. ¿Por qué le llaman fase de reposo? ¿Ninguna qué? Le llaman fase de reposo porque simplemente no hacen ninguna etapa del ciclo. No están haciendo interfase, no están haciendo mitosis. Por eso es fase de reposo. Pero lo que sí, gran mayoría de células que entran en fase G0, ¿qué es lo que hacen? La gran mayoría de células que entran en fase G0, lo que va a hacer es diferenciarse, la diferenciación.
o también llamada la especialización. Listo. A ver, se dice que cuanto más diferenciada está una célula, más difícil es, ¿qué cosa? Reanudar el ciclo. ¿Bien? Cuanto más diferenciada está una célula, más difícil es que reanude el ciclo. ¿Y qué células, por ejemplo, podrían ser? Neuronas, ¿ya? Pero dime un ejemplo de célula que, aunque esté diferenciada, sí puede volver al ciclo. Sería hepatocito, por ejemplo. Osteocito. Los linfocitos. ¿Eh? Pueden volver al ciclo. Ahora bien, si hablamos de una neurona o de un miocito, una célula muscular, ahí sí, le es imposible volver al ciclo, porque son células altamente diferenciadas. Claro, decimos altamente diferenciadas porque no pueden volver al ciclo. Pero, ¿qué cosa quiere decir en el fondo que una célula esté altamente diferenciada y que por eso no puede reanudar el ciclo? O sea, ha sufrido unos cambios que le impide volver al ciclo, pues. Entonces, ¿qué cambios, por ejemplo, en el caso de las neuronas? Ya, muy bien, que los centriolos se desorganizan. ¿Está bien? Sí. Algunas neuronas lo pierden por completo. Otras neuronas se ha demostrado que simplemente se desorganizan nada más. ¿Está bien? Pero aún así, la pérdida parcial o total de los centriolos causaría que una neurona ya no pueda ser capaz de reanudar el ciclo. No podría formar el uso acromático. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en una zona muscular? ¿Qué pasaría en una zona muscular? Ya, mira, esto es lo que pasa en una zona muscular. Está ahí el par de centriolos y esto se comienza a desorganizar y comienza a dispersarse. Se dispersa. O sea, no es que se degradan las proteínas o componentes, sino se dispersa. Nada más. Un centriolo disperso, distorsionado, ya no es funcional. Por lo tanto, esa célula no puede formar el uso acromático. ¿Eh? Pero hay una célula que también, o sea, no es de la clase de los miocitos, no es de la clase de las neuronas, pero se considera una célula altamente diferenciada y sufrió el cambio más radical que simplemente ya no podría de ninguna manera volver al ciclo. Glóbulos rojos, los eritrocitos. ¿Por qué? Porque han perdido todas las organelas, incluyendo ¿a quién? El núcleo. Entonces, cuando no hay núcleo, ya no hay estructura que dirija el ciclo, pues. Así entonces, ya está. Entonces, efectivamente, señores, la respuesta para la pregunta 1 sería... Claro, en el caso de las aves, reptiles, sí podrían serlo, pero de manera poco frecuente, porque ya están diferenciadas. ¿Te das cuenta? Ya está. Listo, inversos. Entonces, uno sale depredadoras. Vamos a la 2. Ah, ya. ¿Quieres preguntar eso? Ya, mira. Neurona. Ya. La neurona se califica como una célula inmortal. ¿Ya? Es una célula inmortal. Pero no es que sea inmortal pensando, ¿no? Que, pucha, profe, entonces me voy a morir y mi neurona va a seguir con vida. No, inverbe. Sino que es inmortal porque simplemente su vida es paralela a la tuya. O sea, va a vivir conforme tú vives. O sea, no es una célula que tiene un corto tiempo de vida. Por ejemplo, los eritrocitos, ¿cuánto viven? Entre 90 a 120 días y ahí ya mueren. La neurona no. La neurona va a vivir conforme tú vas a vivir. Lo que le podría dar podría ser una infección o una intoxicación. Pero mientras no sea eso, la neurona va a continuar con vida. Es una célula inmortal. O sea, del mismo tipo como una célula cancerígena, pues que también es inmortal. Con la diferencia que la cancerígena continúa haciendo el ciclo.
Bien, esta no, pues. ¿Ya? Bien. Entonces, mira. Como la neurona es una célula inmortal, recuerda que hablar de vida eterna no es lo mismo que hablar de juventud eterna, ¿sí o no? ¿Verdad? Aunque la neurona viva durante todo el tiempo de tu tiempo de vida, tu ciclo de vida, te envejece, pues. Entonces, una neurona va envejeciendo, obviamente. Y como envejece, hay partes que ya se van deteriorando, ya no funcionan correctamente. ¿Y la neurona qué tiene que hacer? Deshacerse de esas organelas que ya no funcionan y producir unas en mejores condiciones. ¿Qué tendría que hacer entonces la neurona para eso? Si tendría que deshacerse de algunas organelas que ya están viejas, deterioradas por unas en mejores condiciones, ¿qué tendría que hacer la neurona? Nada. Autofagia. Bien, la autofagia. Entonces la neurona tendría que ser la autofagia, utilizar los lisosomas para digerirlas y utilizar los componentes y generar nuevas organelas. ¿Está bien? Bien, pero esta función es muy eficiente. La eficiencia de este proceso es en cuanto a las células, su edad. Cuanto más jóvenes sean las células, más eficiente es el proceso. Pero si la célula está vieja, menos eficiente es el proceso. Por lo tanto, mira lo que pasa. La neurona cuenta con su retículo endoplasmático. ¿Está bien? Retículo endoplasmático. Tiene retículo liso y retículo rugoso. ¿Cuál crees que está más desarrollado en una neurona? Lo que está más desarrollado es el rugoso. ¿Está bien? El retículo endoplasmático rugoso es el que está más desarrollado. Como no está desarrollado el retículo liso, por eso una neurona es bastante susceptible a la intoxicación, pues. ¿Eh o no? Bien. El rugoso, aunque tiene un nombre especial, ¿cuál es el nombre que se le da al retículo plasmático rugoso? ¿Cómo le llaman? Corpus de Mills, así es. Corpúsculo de Mills. Ya está. Bien. El corpúsculo de Mills sintetiza las enzimas que son necesarias para la producción de los neurotransmisores. ¿Bien? Las enzimas para producir neurotransmisores se encuentran acá. ¿Bien? Acá se producen. Bien. A ver, mira acá, como acá hay el liso, pero poco desarrollado, más que todo el liso es para hacer la autofagia. Entonces, si acá yo tengo una mitocondria, hay una mitocondria, está vieja, está deteriorada, entonces el liso, la membrana, se usa para envolver esa organela vieja. Entonces viene por acá un lisosoma. ¿Está bien? El lisosoma, como proviene directamente del aparato de Golgi, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese lisosoma que viene directamente del aparato de Golgi? Lisosoma primario. Entonces, ese es un lisosoma primario. El lisosoma primario se va a fusionar con esta vacuola que atrapó a la mitocondria. Esa vacuola se formó a partir del retículo plasmático liso. Entonces, esa vacuola que ha encerrado a la mitocondria vieja se fusiona con el lisosoma primario y comienza el proceso de la autofagia. ¿Eh? Los componentes de la mitocondria se reutilizan. Pero, como dije, si la neurona ya tiene cierta edad, es posible que esa vacuola termine no dispersando o haciendo una digestión correcta, sino que simplemente los desechos generados se han quedado acumulados y en vez de descargarlo, se quedan. ¿Está bien? Se queda ese lisosoma con desechos, se queda, permanece. Y por lo tanto se llamaría gránulo de, no, pues sin ver, así te de Mills. ¿Ya? Este es gránulo de lipofucsina. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, repito, el lisosoma se fusiona con la vacuola autofágica
con el autofagosoma y comienza una digestión. Supuestamente lo que queda después de la digestión son desechos. Y eso debería ser, ¿qué cosa? Expulsado. Pero como la célula es vieja, no tiene esa eficiente capacidad y permanece. En vez de expulsarse, se queda ahí. ¿Está bien? Y pasa a llamarse gránulo de lipofucsina. ¿Por qué le llaman lipofucsina? El pigmento es amarillo pardo. ¿Está bien? Amarillo pardo. Y se puede notar a través del microscopio la presencia de esos gránulos. Cuanto más gránulos se encuentran en una neurona, más vieja es la célula. Y eso va acorde con la edad. Esto se usa como indicador de, por ejemplo, si se tiene una muestra de tejido nervioso, se podría saber si esa muestra de tejido nervioso viene del cerebro, se podría saber más o menos si viene de una persona joven, una persona vieja, ¿sí o no? Claro, se podría saber. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona teniendo 25 años y en la muestra de su cerebro que se ha sacado, hay células con bastante gránulo de lipofucsina? Eso existe. Entonces, eso es una enfermedad. ¿Está bien? Es una enfermedad. Simplemente que la persona está envejeciendo más rápido de lo normal. ¿Bien? Así, envejece más rápido. Por eso, al pigmento llamado lipofucsina le llaman el pigmento del envejecimiento. ¿Bien? Pigmento del envejecimiento. Así le llaman, lipofucsina. Ya está. Listo. Pregunta 2. El gránulo de lipofucsina, ¿de qué proviene? ¿Cuál es el origen? De la autofagia de mitocondrias en mayor medida y en menor medida de la autofagia de los peroxisomas. ¿Eh? ¿Pero qué son los gránulos? Te he dicho el origen, pero ¿ahora qué son? Son lisosomas terciarios. Lisosomas terciarios, porque tienen desechos, pues. Lisosomas terciarios. Ya está. Listo. Ahora sí, 2. Luego de comulgar en la misa, Damián evidencia que la hostia se deshace en la boca. Lo mismo le suele ocurrir con un chisito, dice. Qué raro. Y snack. Esto es debido a que la digestión del aminoácido comienza en la boca por acción de una enzima secretada por las glándulas salivales. Algo que no sucede con las carnes, puesto que la digestión de las proteínas comienza en el estómago por acción de una enzima secretada por este mismo órgano. De lo anterior se puede deducir que las enzimas involucradas son habla. La C. La digestión, ¿dónde comienza? En la boca y termina en el duodeno. Si hablamos por almidón, ¿dónde comienza? Pues en la boca y termina duodeno. Si hablamos por proteínas, comienza en el estómago. ¿Cómo se llama la enzima que empieza la digestión de las proteínas en el estómago? La pexina, pero antes fue pexinógeno. ¿Quién la convirtió en pexina? El ácido clorhídrico, que se liberó por estimulación de una hormona, la gastrina. Gastrina producida por ¿qué células? Las células G. Bien, células G, ¿está bien? Esa hormona estimuló ¿a qué células? A las células ¿qué? A las células parietales, correcto, a las células parietales. Está bien. Yo le di 2 bandidas para esa vaina, para que se acuerden las células, quién produce y toda esa vaina. Así es, ya ustedes saben ya. Buenos días. Virtual sabe, virtual. Yo le di 2 bandidas para las células del estómago, ¿sí o no? Tamaño. Ya, mira. Sería así. Para las células estomacales, Príncipe, Simón, Pepero. Príncipe, Simón, Pepero. Ya, ¿qué es ahí? Las células principales, o sí, simógenas, simoidea no imberbe, simógenas, secretan el pexinógeno. Listo. La segunda, un poquito más larga, pero no difícil de recordar. Oh sí, párala.
O sí, párala. Así. Así, fácil. Castígala. O sí, párala. Así, fácil, castígala. Listo. ¿Eh? Las células oxínticas o parietales secretan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castillo. Muy bien. A ver, si recordamos, el factor intrínseco de Castillo, ¿qué es? ¿Es un lípido, un glúcido o es una proteína? ¿Qué es? Es una proteína. Para ser más exacto, es una glucoproteína. ¿Está bien? ¿Cuál es la importancia o qué función tiene el factor intrínseco de Castillo? Necesaria para la absorción de la vitamina B12. ¿Dónde? ¿A qué nivel? A nivel del ilio, en el último tramo del intestino delgado. ¿Está bien o no? Correcto, muy bien. Ya está. Pregunta. Si una persona, sus células parietales no producen factor intrínseco de Castillo o producen en cantidades insuficientes, ¿qué causaría en la persona? ¿La anemia qué? La anemia perniciosa, correcto. La anemia perniciosa. Ahí está. Porque a veces se comete el error de creer que la anemia perniciosa, su origen es la deficiencia de vitamina B12. Pero tiene relación, claro que tiene relación, pero eso no es el origen, pues. Porque cuando una persona tiene esta anemia y le dan vitamina B12, no resuelve el problema. Entonces el problema está en las células que la producen, pues. ¿Te das cuenta? Entonces cuando el origen está en que estas células no producen el factor de Castillo o lo producen en pequeñas cantidades, la enfermedad que padecería la persona sería anemia perniciosa. ¿Pero no? Correcto, ya está. Bien. Y la respuesta entonces sería obviamente casita, ¿no? Amilasa salival, también llamada la tialina, ¿no? Correcto. Toda amilasa, así sea salival o pancreática cuando actúa, ¿cuál es el resultado? ¿Monosacáridos o disacáridos? Acá dice mono, disacáridos. ¿De qué tipo? Maltosas. Cuando comienza la digestión del almidón en la boca, lo que se produce es disacárido. No se puede obtener monosacárido, porque las amilasas solo cortan cada 2 unidades. No pueden cortar cada enlace que encuentran. Recién, cuando hay digestión en el intestino delgado, en el duodeno, ahí recién la digestión se hace total. En la boca, si bien es cierto, el almidón comienza a digerirse, es una digestión parcial, ¿está bien? En el duodeno termina digestión, pero es una digestión total, ¿está bien? Total, así es. Porque ya actúa ¿quién? Junto con la amilasa pancreática, ¿quién actúa? La maltasa. ¿Y la maltasa de quién es? ¿Del jugo pancreático o del jugo intestinal? Del jugo intestinal. Maltasa, lactasa, sacarasa, o sea, las disacaridasas. ¿Ah o no? Correcto, ya está. Bien, la pregunta 3. Habla. ¿Por qué no puede ser qué? Porque está hablando la enzima pues imberbe. El pepsinógeno no es enzima en realidad todavía. Es un zimógeno, una proenzima. Ya está. Bien, 3. Al aplicar una inyección de patógenos atenuados, se activará el sistema inmune generando una protección inmunológica a largo plazo, que es uno de los principios de la vacunación. Indica el tipo de inmunidad que se está aplicando. Recuerda, la inmunidad se divide en 2. Inmunidad innata y inmunidad adquirida, ¿sí o no? La innata y la adquirida. La adquirida, también llamada adaptativa. Ya está. Adaptativa. A ver, recuerda las diferencias principales entre ambas inmunidades. ¿La innata es natural o es artificial? Es natural. ¿Está bien? Natural. Ahí está, natural. La adquirida
Puede ser natural como artificial. Entonces puede ser natural o artificial. Correcto. O artificial. ¿Ya está? ¿Quién es específica? ¿Quién es específica? La adquirida, muy bien. La adquirida es específica. Por lo tanto, la innata es inespecífica. Correcto. Inespecífica. Inespecífica. Lo otro. El tiempo de duración de esta inmunidad. ¿Cómo es la innata? ¿Es permanente? ¿Es temporal? ¿Cómo es? Es temporal, dice ella. ¿Segura? Temporal es. Permanente, imberbes. ¿Ya? Es una inmunidad permanente, permanente, ya está. En cambio, acá, claro, puede ser temporal o permanente, por supuesto. Temporal o permanente. O permanente. Y lo último es la llamada memoria. La memoria inmunitaria. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que cuando existe una segunda exposición a un tipo de microorganismo, microbio, patógeno, la respuesta es más rápida. Entonces, a eso se llama memoria inmunitaria. ¿Está bien? Entonces, ¿quién desarrolla memoria? ¿Esta? No. Esta no tiene memoria, sin memoria. ¿Ya? La adquirida, ¿siempre? No. ¿Puede? O sí, sí o no. Claro, depende, pues, exacto. Entonces, ¿con o sin memoria? A ver, dame un ejemplo de una inmunidad sin memoria en el caso de la adquirida. Cuando te administran, ¿qué? Antisuero, pues claro, ¿no? Te muere un animal venenoso y te dan un antídoto, pues ese antídoto no te va a otorgar memoria inmunitaria. En cambio, en el caso, cuando te enfermas, ¿sí o no? Te enfermas por primera vez de algo, entonces pasas quizás varios días, te enfermaste. Y si alguna vez vuelves a tener contacto con ese patógeno, pues a lo mucho que te va a dar es un cuadro de ligeros síntomas nada más y se acaba acabado. Porque la acción de defensa es más rápida. ¿Eh? Eso pasaría. Listo, a ver, la pregunta, lánzala. El estómago no secreta pepsina, secreta pepsinógeno y dieta secretada por el órgano frontal. A ver. Vamos a ver, no me di cuenta de eso. Vamos a ver. Dice entonces, algo no sucede en la carne puesto que la digestión de las proteínas comienza en el estómago por acción de enzimas secretada por este mismo órgano. ¿Ya? De lo anterior se puede deducir que las enzimas involucradas son, ya, es cierto que está hablando de una enzima secretada, pero no se puede marcar pepsinógeno porque el pepsinógeno no es la enzima en realidad, la enzima es la pexina. ¿Está bien? Así es, se marca la alternativa tialina y pexina, porque es la enzima en sí, la pexina. ¿Está bien o no? Así. Eso se llama sentido común, nada más. Listo. Ya. En la 3. Claro. Habla. Justamente lo que voy a hacer, pues, llama. Te desesperas. A ver acá. Ahora, la adquirida tiene también una clasificación. ¿Cuál es la clasificación de la adquirida? Hablamos de una inmunidad adquirida celular. ¿Está bien? Celular. Ya está. Ya, ¿a través de qué es esto? Esto es mediante, ¿qué cosa? Claro, literalmente la inmunidad celular da a entender que es una defensa usando células. Pero claro, no cualquier célula, pues. Tienen que ser linfocitos T. ¿Está bien? Entonces, es una inmunidad mediante linfocitos T. Linfocitos T. Ya está. Y hay tipos, ¿no? Está el T4, el T8. ¿Cómo se llama el T4? Cooperador. ¿Y el T8? Citotóxico, inversa. Citotóxico. Y hay una tercera versión.
que puede ser tanto T4 como T8. El T-reg, o sea, T regulador o supresor, el que se encarga de cancelar la respuesta inmunitaria, de suprimirla, supresor. Listo. Y la otra, la más conocida, ¿cuál sería? La inmunidad ¿qué? La inmunidad celular, perdón, humoral. Humoral. ¿Esta a través de qué sería? Ya, ¿a través de qué sería esto? Mediante... A ver, ¿de qué viene humor? El término humor. ¿Recuerda psicología? Humor. Psicología. Tipología hipocrática. Las secreciones. ¿Verdad? Claro, el humor. Aunque la sangre encaja en el concepto de humor. Pero si humor piensas que es secreción, la sangre no debería encajar ahí porque la sangre no es una secreción en sí. Pues. Claro, algunos productos que tengan la sangre sí son secreciones, pero la sangre en sí no es una secreción. ¿Bien? Mediante entonces, ¿qué cosa hay en las secreciones? Del punto de vista inmunitario hay proteínas. O sea, esta inmunidad está en base a proteínas, pero no con cualquier proteína, sino con los anticuerpos. ¿Y qué células están también relacionadas con los anticuerpos? Los linfocitos B. Así que hay dos formas de decir esto. La inmunidad humoral es mediante linfocitos B o mediante los anticuerpos o las inmunoglobulinas. Ya está. Ahora la humoral se divide en dos. La pasiva y la activa. Así es, pasiva y activa. Pasiva y activa. Ya. ¿Por qué es pasiva? ¿Por qué es pasiva? En la inmunidad pasiva se recibe anticuerpos. Se recibe anticuerpos. En otras palabras, los anticuerpos usados en la defensa son ajenos. ¿O no? Producidos por otro organismo. Listo. Acá, ¿cómo es? Se produce anticuerpos, o sea, el organismo ya no lo recibe, sino lo produce ahora. Se produce anticuerpos por el organismo. Por lo tanto, acá la defensa del organismo es mediante anticuerpos propios. ¿Está bien? Como son propios, se invierte energía para producirlos, por eso el término activo. Pues. ¿Está bien? Porque le cuesta energía producir estas proteínas. Como acá es pasivo, no gasta energía porque otro lo ha producido. ¿O no? Correcto, de ahí viene el término. Ahora, si no, ¿te acuerdas con esto? Pues, ¿te acuerdas con esto? Pasajero proactivo. Pasajero proactivo. La inmunidad pasiva, participan ahí anticuerpos ajenos. ¿Está bien? Inmunidad activa, utiliza ¿qué? Anticuerpos propios. ¿O no? Ahí está. Listo. Ya, ahora, cada uno tiene sus dos versiones. Natural y artificial. Natural, artificial. Ya. Ahora acá, distingue pues. En este caso, dos características para diferenciar la inmunidad pasiva de la activa. ¿Memoria o no? Aquí no hay memoria. ¿Bien? Entonces, sin memoria. Esa es una inmunidad que no otorga memoria. Acá sí.
Acá sí otorga memoria. Ya, lo otro, el tiempo. ¿Quién es permanente? Este es permanente, exacto. Este es permanente. ¿Y este qué es? Temporal. Ya está. Listo. A ver, ¿de qué manera natural, cielo, cielito, ala, durante el embarazo? ¿Pero qué ocurre en el embarazo? Pues cielo, aclara pues. Cuando tú eres una bebita, no una bebecita, sino cuando eras una bebita, ¿cómo recibiste anticuerpo? ¿Mediante qué? Mediante lactancia y también mediante... ¿O solo recibías anticuerpos cuando estabas lactando nomás? Y adentro, a través de la placenta, pues sin verba. Ahí está. Por lactancia y por la placenta. Ya está. Por la placenta. Ahora, ¿de qué manera artificial? Placa. ¿De qué manera artificial? Cala hueviñas, nada. ¿Cómo? Inyecciones. ¿Puede ser más específico, por favor? Ya, ¿cómo se llama eso? A ver, virtual, ¿cómo se llama? Va, está peor de estos imberbes. ¿Cuál? Antisuero se llama. O suero inmunitario. ¿Está bien? Así es. Entonces acá sería por antisuero. Antisuero. Pero ahora te pregunto, ¿en qué condiciones o en qué circunstancias se brinda antisuero? Un caso, cuando recibes una mordida o picadura venenosa, te inyectó el veneno animal, entonces te van a administrar el antisuero. Ahí pues es lo que se conoce como el antídoto. ¿Está bien? Correcto. Otra condición, ¿cuál sería? Cuando sufres la mordida de un animal que esté enfermo, ¿sí o no? ¿Por qué? Si un animal que está enfermo, el clásico caso de rabia, si el animal está enfermo de rabia y te muerde, se sospecha entonces que te ha contagiado el virus, pues. Como se sospecha que te ha contagiado el virus, se asume que ya tienes el virus, por lo tanto, no te van a dar vacuna, pues. Porque la vacuna es preventiva, no curativa, ¿está bien? La vacuna es para prevenir. Y si ya te mordió, se asume que posiblemente te ha pasado el virus. Entonces no te van a dar vacuna, lo que te van a dar es cosa, el antisuero, para combatir de una vez a ese patógeno. ¿Verdad o no? Correcto, así, de esa manera. Listo. Ahora vamos con el caso de la activa. También, de igual manera, en sus dos versiones. La versión natural y la artificial. Ya está. Listo. Ya, a ver. Ah, no quiero. Señorita futura veterinaria, ¿de qué manera natural produce anticuerpos? ¿Cómo? Con una gripe. O sea, cuando tienes experiencia de qué? De una qué? Una infección. Te infectas y aunque no te enfermes, pero ya el organismo comienza a producir anticuerpos ante una infección. O sea, no es necesario enfermarse para tener experiencia contra patógenos. No es necesario. Basta con una infección y ya es suficiente. ¿Está bien? Entonces, la natural forma es por una infección. Pero recuerda que también podría ser de esta manera. Porque si una serpiente te muerde y te inyecta el veneno, supongamos, escucha, supongamos que esa serpiente tiene un veneno que no es tan fuerte, que no es letal, ¿ya? Y tú estás asustado porque te mordió la serpiente, te asusta. Llegas al pueblo, señor, me ha mordido la serpiente. Escucha, el centro médico está a 5 horas y ya es medianoche, nadie te va a llevar. ¡Hala! ¿Qué serpiente ha sido? Tú le dices, no, de repente los lugareños del lugar pues no te dicen, ah, esa serpiente no es letal, es Monse. Te va a dar dolor de cabeza nada más, pero no te va a matar. Y efectivamente pasa eso.
te da dolor de cabeza, quizás te da ligeramente fiebre y ya pasó. Ahora, ¿qué ocurre? Si otra vez te internas en la selva y te encuentras con la serpiente y te vuelve a morder, ya no te va a volver a dar fiebre ni dolor de cabeza ni nada. ¿Por qué? Porque desarrollaste inmunidad contra ese veneno. Pues. ¿Te das cuenta? Entonces desarrollaste, o sea, es lo mismo que pasó acá. Desarrollaste el veneno. Pero eso solo pasa cuando el veneno no es tan letal. ¿Entiendes? Ya contra un veneno letal, pues, la más manera, ahí se te fregaste. Pues. Ahí sí. Ahí las serpientes marinas también, su veneno es potente también. Así es, ya está. Ahora, ¿de qué manera artificial? ¿Cómo se llama eso? Vacuna. Por vacuna. Ya, a ver, comparamos. El antisuero es una solución de anticuerpos. ¿Ya? Es una solución de anticuerpos. ¿Qué es la vacuna? Es una solución de ¿qué? De patógenos. Patógenos que están inactivos. Cuando se dice que un patógeno está inactivo, en sentido patológico significa que está muerto. ¿Bien? Y cuando se dice que está atenuado, significa que está debilitado. ¿Bien? Así. Entonces, patógenos inactivos o atenuados. Ya está. O atenuados. Si el patógeno cuando está vivo causa la enfermedad, ¿por qué una vacuna induce lo mismo en la formación de anticuerpos, induciéndose o inoculándose patógenos muertos o atenuados? ¿Por qué? Porque el organismo es igual capaz de producir anticuerpos. Exacto, por los antígenos, pues. ¿Ya? Mientras estén presentes los antígenos en esos patógenos, así estén debilitados o estén muertos, el organismo reconoce los antígenos y comienza la producción de anticuerpos. ¿Está bien? Eso es por los antígenos, así de simple. Ya está. Bien. Entonces, ahora sí, la respuesta es burra. No, burra. Pregunta 4. El tejido cartilaginoso y óseo está conformado por células jóvenes que elaboran la matriz extracelular denominadas, respectivamente, como ¿qué? Las células que elaboran la matriz extracelular. En el caso del tejido cartilaginoso, elaboran la matriz cartilaginosa. ¿Qué células son esas? Los ¿qué? Condroblastos, controplastos, condroblastos. Así es, condroblastos. Y en el caso del tejido óseo, osteoblastos. Y en el tejido óseo, los que degradan la matriz ósea, osteoclastos. Muy bien, correcto. Entonces la respuesta para la 4 sería burraza. ¿Bien? Burraza. Listo. Vamos con la pregunta 5. Al probarse un nuevo fármaco contra el cáncer de huesos, las 2 primeras semanas de tratamiento muestran resultados efectivos. Sin embargo, días después, los huesos de los pacientes a prueba empezaron a debilitarse, encontrándose que el fármaco como efecto secundario tardío estimulaba la resorción de los huesos. Esto puede deberse a la estimulación de ¿qué? ¿El fármaco que hizo? Pues estimuló ¿a quién? A los osteoclastos, pues, para que se haga la resorción ósea y eso debilitó los huesos. ¿Bien? Ya está. Burra. Oye, si te preguntan por las hormonas, por las hormonas que tienen que ver con eso, ¿cuál sería la respuesta? A ver, voy a borrar, Puedes ir, puedes ir. ¿Qué fue? Después. Yo te pedí galleta. ¿Qué dijiste? Ya, no, ya. Ya no quiero ya. Por las puras, no quiero. Así es. Ya. No quiero ya.
Ya, listo. A ver, señores, vamos para la pregunta 5, complemento, ¿ya? Complemento, a ver. Tenemos osteoblastos y los osteoclastos. Recuerda que en el tejido óseo no todas las células son del mismo origen. ¿Está bien? O sea, hay células en el tejido óseo que no son células propias del tejido óseo, sino su origen es sanguíneo. ¿Quiénes son esas células? Los osteoclastos. Provienen de macrófagos que se fusionan, ¿bien? Formando los osteoclastos. Como los macrófagos se fusionan, mira, tengo acá un macrófago, otro más, y así. Como los macrófagos se fusionan el citoplasma, pero no funcionan los núcleos. Eso quiere decir que el osteoclasto va a presentar varios núcleos. Por lo tanto, el osteoclasto es una célula multinucleada. ¿Eh o no? Por esa razón. Ya está. Listo. A ver, señores, acá. Ya. A ver. Por acá, el vaso sanguíneo. Ahí está. El calcio, concentración de calcio en la sangre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la concentración de calcio en la sangre? La calcemia, correcto. Ya, ¿cuál de las dos células absorbe calcio en la sangre? A ver, piénsala pues. ¿Quién absorbe el calcio en la sangre? ¿Osteoblastos u osteoclastos? ¿Quién lo hace? Osteoblastos, muy bien. Osteoblastos entonces absorben ese calcio de la sangre. Entonces, si lo absorben, el nivel de calcio aumenta, disminuye. Disminuye. Como disminuye entonces, lo pongo acá de azul, eso quiere decir que ¿qué hormona estimuló a osteoblastos para que hicieran esto? Recuerda que son dos hormonas que intervienen en la regulación de la calcemia. Una se llama calcitonina y la otra se llama paratormona. No para tu hermana, sino es paratormona. Listo. Ya, ¿cuál de las hormonas? Vendría a ser la paratormona, dice ella. ¿Tú qué dices, Yasmín? Paratormona. Muy bien, paratormona. ¿Tú qué dices, imberbe? Paratormona. ¿Tú, imberbe? Insulina, dice. Calcitonina. ¿Por qué? Ah, está el queso, ¿ves? Imberbe. A ver, primero, la llamada calcitonina, ¿cuál es el efecto de calcitonina? Mira, los imberbes hoy. Solo a ver, si recordamos, por ejemplo, insulina y glucagón, ¿eh? Los dos intervienen en la regulación de azúcar de la sangre, ¿sí o no? Insulina y glucagón. ¿Cuál suena fuerte? Glucagón, pues, ¿sí o no? Este eleva. ¿Eh? Insulina, paratormona. ¿Quién suena despacito? Insulina. Perdón, me equivoqué. Lapsus. La emoción. No, de nuevo. Deja hablar, pues. Ya. De nuevo. Quise decir calcitonina y paratormona. Ahora sí. ¿Quién suena despacito? ¿Calcitonina o paratormona? Calcitonina. Entonces la baja, pues. ¿Está bien? Entonces, si está bajando, es porque calcitonina está actuando sobre osteoblasto. Ya está. Calcitonina. ¿Y quién es la glándula? ¿Quién es la glándula que libera calcitonina? La tiroides. Correcto. La tiroides. Ya está. La tiroides secreta calcitonina y la calcitonina va a estimular a osteoblastos para que ellos absorban calcio y comience a formarse la matriz ósea. ¿Eh? Listo.
Ahora, ¿qué hace osteoclasto? Lo opuesto, pues, ¿sí o no? Claro, en vez de absorberlo, ¿qué va a hacer osteoclasto? Lo va a ¿qué? A liberar, pues. ¿Está bien? Libera calcio hacia la sangre. ¿Por qué? Porque si va a degradar la matriz ósea, lo descompone y el calcio obtenido lo suelta a la sangre, pues. Por lo tanto, el nivel de calcio en la sangre aumenta. ¿Qué hormona es la encargada de aumentar el nivel de calcio en la sangre? La paratormona. Paratormona. Ajá. Entonces, ¿la hormona a quién estimularía? Ya, la chama dice al osteoclasto, ¿ve, profe? Falso. Los osteoclastos no pueden estimular osteoclastos. ¿Por qué? A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué la paratormona no puede actuar sobre el osteoclasto? Recuerda que las células, para poder reaccionar ante la presencia de hormonas, ¿qué deben tener las células? Deben tener los receptores. Entonces, los osteoclastos no tienen receptores para la paratormona. Entonces, ¿quién los tiene? Los osteoblastos. Pero, profe, osteoblasto va a ser, te equivocas, porque son mensajes distintos. Mensajes distintos, reacciones distintas, pues. ¿Bien? Entonces, paratormona, reconocida por osteoblasto, y osteoblasto reacciona, pero no hace esto, sino osteoblasto, al ser activado por paratormona, va a estimular a osteoblasto, para que osteoblasto libere ese calcio. ¿Ven? Lo estimula osteoclasto para que libere ese calcio. ¿Está bien o no? ¿Cómo? A través de citocina. A través, sí, de unas sustancias parecidas a citocinas. Parecidas, similares, sí. Lo estimula de esa manera. ¿Está bien o no? ¿Quién libera paratormona? Las paratiroides. ¿Cuántas son? 2, no son 4. ¿Está bien? 4 son. Es una tiroides y 4 paratiroides. ¿Ya? Entonces, así. Ya está. Entonces, aquí, ¿qué hace? Estimula. Estimula a osteoblasto para que osteoblasto estimule a osteoclasto. Así. ¿O no? Listo. Bueno, inverbes, entonces, ahora sí, vamos con la 5. Y la respuesta en la 5, obviamente, ¿cuál es? Claro, pues, los osteoclastos, ¿sí o no? Claro, osteoclasto. Listo. Pregunta 6. A Julio, por ahí dice beso, otro dice casa. A Julio le diagnosticaron acromegalia, lo que provoca un aumento exagerado del tamaño de sus manos, pies y rasgos faciales, producto de una elevada concentración sanguínea de la hormona de crecimiento o somatotropina, la cual está compuesta por una gran cantidad de aminoácidos. Según el enunciado, ¿qué naturaleza química y tipo de receptor celular tiene dicha hormona? Señores, ¿quién secreta esta hormona? La hipófisis. ¿Qué parte? Ah, en la hipófisis. ¿Eso es anterior o es posterior? Es anterior, muy bien. Cuando se habla de hormonas, las células que lo reconocen, ¿cómo se llaman? Células diana, ¿sí o no? Correcto. La célula diana o blanco, ¿sí o no? Claro, la célula diana o blanco es la célula que reconoce a esa hormona. ¿Bien? Ahí está. Célula diana o blanco. Listo. Hay hormonas que solo actúan sobre la célula y otras actúan dentro de la célula, ¿sí? Unas sobre la célula y otras entran a la célula. Por ejemplo, ¿qué hormonas estarían actuando sobre la célula? Ajá. Las hormonas que son proteicas, ¿como quién? Como la insulina, la somatotropina, la prolactina, que también es proteína, ¿está bien? Hormonas proteicas. Pero también hormonas que son simples. No todas, pero unas que son simples. ¿Quién sería? Se podría decir que es la segunda hormona principal del estrés.
Claro, porque he dicho la segunda. Adrenalina, correcto. Ya está. Adrenalina. Entonces, estas hormonas cuentan con receptor extracelular, o también se dice receptor membranoso. Ahí está. Receptor membranoso. Y al haber un receptor membranoso, se pasa a depender de ¿qué? Recuerda que la hormona es un mensaje enviado, ¿sí o no? A la célula huésped, perdón, a la célula diana o blanco. Es un mensaje enviado. Pero como no puede entrar, el mensajero químico no puede entrar, tiene que ceder el mensaje a otra molécula. ¿A qué molécula? ¿A qué molécula desea el mensaje? ¿Al AMP cíclico? ¿Ah, no? Entonces, el segundo mensajero. Primer mensajero. Segundo mensajero. Ahí está. Listo. Ahora, ¿y las hormonas que entran quiénes son? Claro. Las que entran son entonces las hormonas esteroideas. Ejemplo, las hormonas sexuales. ¿Qué más? Las hormonas. Sí. No. Ya, cuando tú dices, por ejemplo, hormonas suprarrenales, no, sino que es un tanto impreciso. ¿Por qué te digo? Porque entre las hormonas suprarrenales también hay hormonas sexuales, ya que las suprarrenales también producen hormonas sexuales, pero en menor cantidad. Entonces, lo correcto es decir hormonas corticoides. Y hay dos, aldosterona y cortisol, o cortisona, exacto. ¿Vale o no? Entonces, esas son esteroides. Y también acá encaja una hormona que es simple, que es sencilla. ¿Cuál sería? Mira, ven, recién viene, mira. Se pasaron. Ya. ¿Quién sería? Tiroxina. Es una simple hormona, pues, ¿ya? La tiroxina. Tiroxina. ¿Por qué entran? ¿Por qué entran? Dime. Porque tienen ¿qué? Receptor intracelular o citoplasmático, pues, así es. Su receptor es citoplasmático. Ya está. Receptor citoplasmático. Y si tienen receptor citoplasmático, dependen de segundo mensajero. No depende del segundo mensajero. Ese receptor, ¿a dónde tiene que ir con la hormona? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Al núcleo, pues. Ya, entonces dime, ¿cuál es el efecto de una hormona que entra al núcleo? El audio, por favor. ¿Cuál? Su efecto sería la expresión génica regulada. ¿Ahí o no? Ya está. ¿Ya? Entonces, la hormona con su receptor va a provocar que la expresión de los genes se regule, se controle. ¿Y cómo es eso? O bien aumenta la expresión
o bien disminuye. ¿Está bien o no? O bien la estimula o bien la inhibe. ¿Está bien? Ahí está. Eso es. Ese efecto cuando ocurre a nivel del núcleo. ¿Está bien o no? Virtual. ¿Todo bien o no? Hablen. Han fregado, no. Claudio, ¿qué dicen? ¿Qué? Ahí así, muy bien, listo. Entonces ya saben, ¿no? El efecto de las hormonas esteroideas o tiroxina que entran a la célula con su receptor hacia el núcleo es la regulación de la expresión génica. Es decir, o bien la estimula o bien la inhibe, ¿está bien? La bloquea, ya está. Listo. Por lo tanto, la clave para la pregunta 6 sería, ahora sí, con toda seguridad, ¿cuál es? Casa. Correcto. Sale entonces ahí, conchudas. Pregunta 7. Coloque yo o ella. A ver, veamos, acerca de los leucocitos. Yo te enseñé para que no te olvides la cantidad de leucocitos que hay en la sangre. ¿Ya? Yo te enseñé. Claro, pues, si te vas y llega como faltando 15 minutos. Claro, pues. ¿Cómo es? A ver, Yamín, ¿cómo es? No, eso no, en cantidad, eso no, ese es para saber solamente los tipos. Ah, ya. No, esa es una versión larga. Bueno, que puede servir, ¿no? Una versión larga es esa. Nena linda pequeña. Mono grande hace basura. Mono grande hace basura. Hace basura. Ya está. O sea, esta secuencia es para recordar la cantidad de leucocitos que hay en la sangre. ¿Está bien? En la sangre. De más a menos, claro. De más a menos. Listo. De más a menos. ¿Acá qué sería? Neutrófilos, ¿sí o no? ¿Acá qué sería? Linfocitos. ¿Acá qué sería? Monocitos. ¿Acá qué sería? Acidófilos o eosinófilos. ¿Y esto qué sería? Los basófilos. En la secuencia en cantidad. El más abundante neutrófilo, después de él linfocito, después de él monocito, después de él acidófilo, después del basófilo. Los menos abundantes, los basófilos. Ahora, esta parte de acá es para recordar que los linfocitos son los leucocitos más pequeños y monocitos son los más grandes. Esa es la versión larga. La versión corta era así, ¿no? Así era, ¿no? Que tenía que acordar con una frase, ¿te acuerdas o no? ¿Ah? Nunca la mujer es buena. Nunca la mujer es buena. ¿Te das cuenta? Claro, se escapan, llegan tarde a la clase, ¿sí o no? Hacen hora, nada. Pero bueno, así son algunas, pues. ¿Ya? Listo. Nunca la mujer es buena. ¿Sí o no? Ya está. Ya, ahora sí. Vamos, la primera. Los basófilos secretan anticuerpos. ¿Quiénes hacen eso? Los linfocitos. ¿Pero convertidos en qué? En plasmocitos. Claro, los linfocitos B convertidos en plasmocitos. Ya, entonces la primera es ella, falsasa. Segundo, los eosinófilos secretan histamina y heparina. ¿Qué es eso? Eso es, claro, muy bien, ella entonces, falsasa.
Los neutrófilos se clasifican en T, B y NK. No, ¿eso es para qué? Para linfocitos, ¿sí o no? ¿Qué son NK? Claro, asesinos naturales. En tu cuerpo entonces tú tienes dos tipos de linfocitos que son asesinos. ¿Está bien? Los linfocitos NK y los linfocitos T8 o citotóxicos. ¿Cuál es la diferencia? Claro, los linfocitos NK son inespecíficos, mientras que los linfocitos citotóxicos son específicos. ¿Está bien o no? Eso es lo que hacen entonces. ¿Qué matan ambos tipos? Ajá, muy bien. Las células, los linfocitos asesinos matan células infectadas y células tumorales. ¿Está bien o no? Eso es lo que hacen los linfocitos asesinos. Ya está. Listo. Los monocitos se diferencian en plasmocitos. No, esos son linfocitos B. ¿Quiénes entonces se diferencian en los macrófagos? Los monocitos, ¿sí o no? Los monocitos se diferencian en macrófagos y los linfocitos B se diferencian en plasmocitos. Así es, ya está. Falsaza. ¿Los linfocitos diferencian en macrófagos? No. Entonces todas son falsas, pues. Así es. Todas son falsas. Llegan tarde, faltando 10 minutos, mejor que no venga ya. Claro, ¿por qué viene ya? ¿Sí o no? Claro, pues, conchuda, claro. Conchuda la clave. Ya está. 8. La fibra muscular es la unidad morfofisiológica en el músculo estriado, esquelético con capacidad contráctil. Este proceso se da gracias a la capacidad contráctil de la célula se debe a filamentos que están formados de actina y miosina. Y esa es la respuesta entonces. 8 sale droga. ¡Qué rica! Vamos con la 9. A ver. Un paciente llega a urgencias médicas y su diagnóstico es positivo para COVID-19. Presenta baja saturación de oxígeno y su frecuencia cardíaca es de 117 latidos por minuto, por lo que el médico indica que está haciendo ¿qué? ¿Qué está haciendo? ¿Cuánto es la cantidad normal promedio? ¿Cuánto? ¿700 que está hablando? Ah, ya, 70, 700 y sin verba. Listo, 70. La cantidad mínima, 60. La máxima, 80. Pero si pasas 80, taquicardia. ¿Ya? Si pasas 80 es taquicardia. Si está por debajo de 60, bradicardia. A ver, su compañero dice, profe, si pasamos de eso entonces nos morimos. ¿Es cierto eso? ¿Por qué no? Primero dime, ¿cómo se llaman ambos casos? Arritmias. Muy bien. Y hay arritmias que son fisiológicas como también patológicas. Es decir, si yo, por ejemplo, me juego un partidito de fútbol a tal punto que me voy a esforzar, voy a intentar y me voy a sobreexigir, puedo sufrir o no taquicardia. Obvio, güey. Que es normal, pues te ocurre eso. Si tú tienes actividad, ¿me entiendes? A lo salvaje, ¿puedes sufrir taquicardia o no? Sí, ya ves, confirmo, dicen. Claro, pues, porque el hombre chambea bastante, el hombre chambea harto, pues, ¿sí o no? Claro, pues puede sufrir taquicardia, pues, así es. ¿Y cuándo sufres bradicardia, por ejemplo? Cuando estás así todo, pues, todo inverde, estás así como, ¿no? Apagado, todo lerdo, ahí podría sufrir bradicardia. O cuando estás en un sueño profundo, ¿me entienden? También ahí durante el sueño. Claro que cuando hay pesadilla, ahí sí puede haber una taquicardia. Ya, pero esos casos que te he mencionado son arritmias fisiológicas. ¿Cómo sería algo patológico? Por ejemplo, si una persona apenas de repente corrió para alcanzar su carro y te expresa una cantidad de latidos de 82, la actividad no era suficiente para que tenga esa cantidad de latidos. Eso indica entonces que la persona sufre una taquicardia patológica, pues. ¿Está bien o no? Así, es cuando ya es anómalo completamente. ¿Está bien? Listo. Ahora, mira, tú sabes que la frecuencia cardíaca es regulada, controlada por un órgano del sistema nervioso. ¿Quién? ¿Quién lo hace? El sistema nervioso.
Ajá. El bulbo raquídeo. Así es. El bulbo raquídeo regula la frecuencia cardíaca. Escucha bien, una de las conexiones del bulbo raquídeo con el corazón. ¿Sabes cuál es? Ahí está, tu corazón. Ya está. Ah, porquería de corazón. Ya ven. Escucha. El bulbo raquídeo tiene una conexión con el corazón. Es un nervio. ¿Qué nervio conectaría el corazón con el bulbo raquídeo? Fue pregunta de examen. Hace tiempo, quién sabe si la retomen, ¿no? Es el nervio craneal más largo y el que trabaja más. El nervio vago. Así es. El nervio vago. Bien, el vago, o también llamado neumogástrico. ¿Qué número es? El 10, correcto. El 10. Ya escucha. Pero en este caso, la rama que conecta al bulbo raquídeo con el corazón tendría solo un efecto regulador. Porque recuerda que regular es o bien aumentar o bien disminuir. En este caso, la rama solo tiene que ver con disminuir la frecuencia. Ahora te pregunto entonces, como el nervio está conectado al corazón, los impulsos nerviosos cuando llega al corazón van a provocar que el corazón baje su frecuencia. Pero la conexión se debe de que el nervio le está secretando un neurotransmisor. O sea, mira, si acá hacemos un zoom, acá está. ¿Bien? Ahí está. Es la rama del vago. Esta parte terminal nerviosa está liberando un neurotransmisor. Y ese neurotransmisor está afectando a las células musculares para que bajen la frecuencia. ¿Quién sería ese neurotransmisor? ¿Quién sería? Piensa pues, que sería el que bajara la frecuencia cardíaca. Ver. Acetilcolina. Muy bien, de chiripazo. Está bien. Acetilcolina. Ya está. Así que la acetilcolina tendría el efecto de disminuir la frecuencia cardíaca, ¿está bien? Y lo hace a través del nervio vago. ¿Está bien o no? Ya está, listo. Bien, imberbes, entonces 9 es Amorosa por la Plata. Y la última, ahora sí, por fin llegó la parte más triste. Por fin ya no te voy a ver ya. Por fin ya. Ahora sí. Hasta nunca. Adiós. Ojalá no vuelvas. 10. Un paciente que es atendido de emergencia por caída doméstica, en el cual se comprueba que debido a ello no presenta movimiento en miembros inferiores. Los exámenes realizados fueron, dice, estímulos en la superficie corporal, en las extremidades inferiores, receptores epiteliales, dice después, sin respuesta. Estímulos a nivel de neuronas de asociación. Respuesta sería movimientos musculares. Allá. Bien, escucha. ¿Dónde están las neuronas de asociación? En el centro nervioso. Y las neuronas que le permiten sentir en los órganos sensoriales asociados. Bien. La primera dice estímulos en la superficie corporal, en las extremidades inferiores. ¿Y qué dice? Sin res. Entonces, simplemente que esas vías no están funcionando porque no están conduciendo los impulsos nerviosos. Por esa razón, no hay una respuesta. Pues. Pero cuando se estimula directamente al centro nervioso, ahí se respuesta. ¿Por qué? Porque se está estimulando al mismo centro nervioso. Pues. ¿Te das cuenta? Entonces, la respuesta, ¿cuál debe ser?
De acuerdo a los análisis realizados a su arco reflejo, indique la clave correcta. El paciente debe tener dañado los nervios sensoriales o aferentes, claro. ¿Cómo? No te insultes, pues. Correcto. 10 entonces. ¡Burras! Nos vemos, chicos. Ahora sí, a descansar. Palabras, yo no tengo ganas de palabras. Palabras. Todos los ciclos lo mínimo tengo que decir. Virtual no quiere palabras, ¿sí o no, Claudio? Ya, bueno. No, de León es. De León. Bueno, chicos, gracias por esta aventura. Gracias por haber estado en este ciclo. Bueno, se ha compartido de todo. Se ha compartido, pues, risas, también bromas, molestias. Bien. Se ha compartido de todo. Y lo que yo espero de ustedes, pues, es que puedan realizar un examen satisfactorio, un examen exitoso. Lamentablemente, ustedes me conocen que soy un tanto realista, ¿no? No podría decirle, ustedes sí lo van a lograr, van a ingresar, porque la verdad no es así, pues, ¿no? Pero yo quisiera en el fondo que lo hagan, que todos lo hagan. En el fondo sí, ¿ya? Al margen de mi realismo, pero en el fondo yo quisiera que lo logren, que ingresen. Pero eso más que todo va a depender de ustedes, pues. Así es. De cuánto han estudiado, de cuánto se han sacrificado, y no escapándose en plena clase, cuánto han sacrificado, cuántas horas han invertido. Eso. A cuántas personas han dejado de lado por continuar estudiando, ¿cierto? Pero todo ha sido por el bien de ustedes, ¿no? Dale. Y bueno, pues, esto ha sido el final de su preparación en el caso de biología. Y yo creo que sí están listos para responder preguntas de biología. No creo que dejen, pueden dejar quizás ya lo mucho, exagerando, 2 preguntas. ¿Ya? 2 preguntas, pero el resto yo creo que sí lo van a responder. ¿Ya? Ya, sí. Ya, y si quieren, perfecto, pues ya eso ya es ya una hazaña, ya pues. ¿Está bien? Bueno, entonces, señores, gracias y éxitos a todos ustedes. Futuros profesionales, futuros cachimbos. Chao, imberbes. Chao. Bueno.